En la actualidad, son muchas las teorías que hablan de un supuesto entramado o plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único, controlado por sectores elitistas y poderosos a nivel mundial. Asimismo, este plan estaría dirigido, desde la sombra, por un grupo pequeño y de gran poder con el objetivo de someter a la humanidad a una dictadura universal y a implantar una nueva religión mundial. Y es que, ya hace tiempo que muchos hablan de la llegada de un nuevo orden mundial que pretende dominar las mentes de los seres humanos. Pero, ¿ya se han implantado las bases de este nuevo orden mundial? ¿Qué es la llamada Operación Rayo Azul? ¿Qué tipo de imágenes holográficas podrían ser proyectadas en diferentes partes del mundo? ¿Con qué objetivo se llevaría a cabo dicha operación? ¿Qué es el Proyecto HAR? ¿Cuál es su relación con el cambio climático? Serge Maanast, periodista de investigación, poeta, ensayista y teórico de la conspiración, y otro periodista, ambos investigando el proyecto Bluebeam, murieron de ataques cardíacos con semanas de diferencia, aunque ninguno tenía antecedentes de enfermedad cardíaca. Serge estaba en Canadá. El otro periodista canadiense estaba de visita en Irlanda. Antes de su muerte, el gobierno canadiense secuestró a la hija de Serge en un intento de disuadirlo de continuar con su investigación sobre el proyecto Bluebeam. Su hija nunca fue devuelta. Los pseudoataques cardíacos son uno de los supuestos métodos de muerte inducidos por el proyecto Bluebeam. Una pieza complementaria requerida para este artículo es un discurso profético asombrosamente preciso presentado por Serge en 1994 a Canadian Free Press de Quebec, Canadá. El guión planificado de la NASA / Illuminati que Serge reveló en esa charla de 1994 podría tomarse directamente de los titulares de las noticias de hoy. Escuchemos ahora la transcripción de esa charla. Proyecto Bluebeam de la NASA. Por Serge Maanast, 1994. El infame proyecto Bluebeam de la NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, tiene 4 pasos diferentes para implementar la religión de la nueva era con el anticristo a la cabeza. Debemos recordar que la religión de la nueva era es la base misma del nuevo gobierno mundial, sin la cual la dictadura del nuevo orden mundial es completamente imposible. Lo repetiré, sin una creencia universal en la religión de la nueva era, el éxito del nuevo orden mundial será imposible. Es por eso que el proyecto Bluebeam es tan importante para ellos, pero ha estado también escondido hasta ahora. Terremotos diseñados y descubrimientos engañosos. El primer paso en el proyecto Bluebeam de la NASA se refiere al desglose, reevaluación, de todo el conocimiento arqueológico. Se trata de la instalación, con terremotos creados artificialmente en ciertos lugares precisos del planeta, de supuestos nuevos descubrimientos que finalmente explicarán a todas las personas el error de todas las doctrinas religiosas fundamentales. La falsificación de esta información se utilizará para hacer creer a todas las naciones que sus doctrinas religiosas han sido mal entendidas durante siglos y mal interpretadas. Los preparativos psicológicos para ese primer paso ya se han implementado con la película 2001, Una Odisea del Espacio, la serie Star Trek y el Día de la Independencia, todos los cuales tratan sobre invasiones desde el espacio y la unión de todas las naciones para repeler el invasor. Las últimas películas, Jurassic Park, tratan sobre las teorías de la evolución y afirman que las palabras de Dios son mentiras. Descubrimientos engañados. Lo que es importante entender en el primer paso es que esos terremotos golpearán en diferentes partes del mundo donde las enseñanzas científicas y arqueológicas han indicado que se han enterrado misterios arcanos. Mediante ese tipo de terremotos, será posible que los científicos redescubran esos misterios arcanos que se utilizarán para desacreditar todas las doctrinas religiosas fundamentales. Esta es la primera preparación del plan para la humanidad porque lo que quieren hacer es destruir las creencias de todos los cristianos y musulmanes del planeta. Para hacer eso, necesitan alguna prueba falsa del pasado lejano que demuestre a todas las naciones que todas sus religiones han sido malinterpretadas y malentendidas. El gran espectáculo espacial en el cielo. El segundo paso en el proyecto Bluebeam de la NASA involucra un gigantesco espectáculo espacial con hologramas y sonidos ópticos tridimensionales, proyección láser de múltiples imágenes holográficas a diferentes partes del mundo, cada una de las cuales recibe una imagen diferente de acuerdo con la fe religiosa nacional regional predominante.
Esta nueva voz de Dios estará hablando en todos los idiomas. Para entender eso, debemos estudiar varias investigaciones de los servicios secretos realizadas en los últimos 25 años. Los soviéticos han perfeccionado una computadora avanzada, incluso la han exportado, y la han alimentado con detalles fisiopsicológicos minuciosos basados en sus estudios de la composición anatómica y electromecánica del cuerpo humano, y los estudios de las propiedades eléctricas, químicas y biológicas del cuerpo humano. Cerebro humano. Estas computadoras fueron alimentadas, además, con los lenguajes de todas las culturas humanas y sus significados. Los dialectos de todas las culturas se han introducido en las computadoras a través de transmisiones satelitales. Los soviéticos comenzaron a alimentar las computadoras con programas objetivos como los del nuevo Mesías. También parece que los soviéticos, la gente del nuevo orden mundial, han recurrido a métodos suicidas con la sociedad humana asignando longitudes de onda electrónicas para cada persona y cada sociedad y cultura para inducir pensamientos suicidas si la persona no cumple con los dictados de la nuevo orden mundial. Hay dos aspectos diferentes del paso 2. El primero es el espectáculo espacial. ¿De dónde viene el espectáculo espacial? El espectáculo espacial y las imágenes holográficas se utilizarán en una simulación del final durante el cual a todas las naciones se les mostrarán escenas que serán el cumplimiento de lo que desean para verificar las profecías y los eventos adversarios. Estos serán proyectados desde los satélites sobre la capa de sodio a unas 60 millas sobre la Tierra. Vemos pruebas de vez en cuando, pero se llaman avistamientos de ovnis y platillos voladores. El resultado de estos eventos deliberadamente escenificados será mostrar al mundo el nuevo Cristo, el nuevo Mesías, Maitreya, Mesreyá, para la implementación inmediata de la nueva religión mundial. Se impondrá suficiente verdad a un mundo desprevenido para engancharlos en la mentira. Incluso los más eruditos serán engañados. El proyecto ha perfeccionado la capacidad de algún dispositivo, denominado rayos tractores, por los ufólogos, para elevar a una enorme cantidad de personas, como en un rapto, y llevar a todo el grupo a una tierra de nunca jamás. Vemos pruebas de este dispositivo en la abducción de humanos por esos misteriosos pequeños alienígenas grises que sacan a la gente de sus camas y a través de las ventanas hacia las naves nodrizas que esperan. La resistencia calculada a la religión universal y al nuevo Mesías y las consiguientes guerras santas resultarán en la pérdida de vidas humanas en una escala nunca antes imaginada en toda la historia humana. El proyecto Bluebeam pretenderá ser el cumplimiento universal de las antiguas profecías, un evento tan importante como el que ocurrió hace 2000 años. En principio, hará uso de los cielos. Como una pantalla de cine, en la capa de sodio a unas 60 millas, mientras los satélites espaciales generadores de láser proyectan imágenes simultáneas a las 4 esquinas del planeta en todos los idiomas y dialectos según el región. Trata del aspecto religioso del nuevo orden mundial y es engaño y seducción a escala masiva. Las computadoras coordinarán los satélites y el software ya implementado ejecutará el espectáculo del cielo. Las imágenes holográficas se basan en señales casi idénticas que se combinan para producir una imagen u holograma con una perspectiva profunda que es igualmente aplicable a ondas acústicas ELF, ULF y LF y fenómenos ópticos. Específicamente, el espectáculo consistirá en múltiples imágenes holográficas en diferentes partes del mundo, cada una de las cuales recibirá una imagen diferente según la religión nacional y regional específica. No se excluirá una sola área. Con la animación por computadora y los sonidos que parecen emanar de las profundidades del espacio, los asombrados y ardientes seguidores de los diversos credos serán testigos de su propio regreso de Mesías en una realidad real y convincente. Entonces las proyecciones de Jesús, Mahoma, Buda, Krishna, etc., se fusionarán en una después de que se hayan revelado las explicaciones correctas de los misterios y las revelaciones. Este único Dios será, de hecho, el Anticristo, quien explicará que las diversas escrituras han sido mal entendidas y mal interpretadas, y que las religiones de antaño son responsables de poner a hermano contra hermano, y nación contra nación, por lo tanto, las religiones antiguas deben ser abolidas. Para dar paso a la nueva religión mundial de la nueva era, que representa al único Dios Anticristo que ven ante ellos. Naturalmente, esta falsificación soberbiamente escenificada resultará en un desorden social y religioso disuelto a gran escala, cada nación culpando a la otra por el engaño,
liberando a millones de fanáticos religiosos programados a través de la posesión demoníaca en una escala nunca antes vista. Además, este evento ocurrirá en un momento de profunda anarquía política mundial y tumulto general creado por alguna catástrofe mundial. Las Naciones Unidas incluso ahora planean usar la Canción de la Alegría de Beethoven como himno para la introducción de la religión mundial de la nueva era. Si ponemos este espectáculo espacial en paralelo con el programa de la Guerra de las Galaxias, obtenemos esto, una combinación de radiación electromagnética e hipnosis que también ha sido objeto de una intensa investigación. En 1974, por ejemplo, el investigador G.F. Sapitz dijo de una de las propuestas de investigación que, en esta investigación se demostrará que las palabras habladas por el hipnotizador también pueden ser convertidas por energía electromagnética directamente y a la parte subconsciente del cuerpo, cerebro humano sin emplear ningún dispositivo mecánico para recibir o transgrabar el mensaje, y sin que la persona expuesta a tal influencia tenga la oportunidad de controlar conscientemente la entrada de información. Cabe esperar que se considere que la conducta racionalizada ha sido eliminada por voluntad propia. Cualquiera que esté investigando los llamados fenómenos de canalización, en este momento sería prudente si tuviera en cuenta esta área de investigación. Se notará que aquellos que se consideran a sí mismos como canalizadores, se han intensificado rápidamente desde que se realizó este tipo de investigación. Es asombroso cuán similares son sus mensajes, a pesar de que entidades afirman ser su fuente de guía divina. Sugeriría que cualquier individuo que considere la credibilidad de la información canalizada debe discernir y evaluar críticamente dónde se origina el mensaje que está recibiendo y si los mensajes son específicamente beneficiosos para el nuevo orden mundial. El periódico Sydney Morning publicó un artículo el 21 de marzo de 1983 que anunciaba que los soviéticos estaban invadiendo la mente humana, artículo que había sido presentado al editor extranjero por el Dr. Nathan Abnoeny, profesor asistente en la Facultad de Agricultura en Asia. Vale la pena citar el artículo extensamente aunque su gramática es un poco antigua. Este artículo se relaciona con los soviéticos que crearon la supercomputadora que discutimos anteriormente y que es realmente importante porque este tipo de computadoras pueden ejecutarse a través de satélites y el espacio. Las computadoras fueron alimentadas con todos los diferentes idiomas y sus significados, el dialecto de todos los pueblos fue alimentado a las computadoras con programas objetivos. Pero ya no estamos hablando de los soviéticos, estamos hablando de las Naciones Unidas, los secuaces del nuevo orden mundial, que están alimentando las computadoras con la información necesaria. El editor de la columna en la que apareció el artículo incluso afirma que el artículo presentaba puntos demasiado importantes como para ignorarlos. Creo que es posible que las personas que han creado este megaprograma de control mental puedan vender el software a una organización y no ser conscientes de que el cliente podría usar el programa y los datos para esclavizar a toda la humanidad. Imagínese cuánto han avanzado desde que se publicó ese artículo. Pensamiento artificial y comunicación. El avance de las técnicas nos impulsa hacia el tercer paso en el proyecto Bluebeam que va junto con la comunicación bidireccional telepática y aumentada electrónicamente donde las ondas ELF, ULF y LF llegarán a cada persona desde su propia mente, convenciendo a cada uno de ellos. Ellos que su propio Dios les está hablando desde lo más profundo de su propia alma. Tal rayo de los satélites se alimentan de las memorias de las computadoras que han almacenado datos masivos sobre todos los humanos en la Tierra y sus idiomas. Los rayos luego se entrelazarán con su pensamiento natural para formar lo que llamamos pensamiento artificial difuso. Ese tipo de tecnología entra en las investigaciones de los años 70, 80 y 90 en las que se comparó el cerebro humano con una computadora. La información se alimenta, procesa, integra y luego se formula una respuesta y se actúa en consecuencia. Los controladores mentales manipulan la información de la misma manera que una computadora para la gramática manipula la información. En enero de 1991, la Universidad de Arizona organizó una conferencia titulada El Taller de Investigación Avanzada de la OTAN sobre Fenómenos Actuales y Emergentes y Sistemas Biomoleculares. ¿Qué significa eso exactamente? Significa esto. Nos referimos a un documento que se entregó en la conferencia que se destaca por su actitud diferente hacia el desarrollo en discusión en ese momento. Fue, en efecto, una protesta y una advertencia escalofriante para los científicos asistentes sobre el posible abuso de los resultados de sus investigaciones. Sus hallazgos, por supuesto,
indicaron que Estados Unidos ya ha desarrollado equipos de comunicaciones que pueden hacer que los ciegos vean, los sordos oigan y los cojos caminen. Puede aliviar el dolor de los enfermos terminales sin el uso de medicamentos o cirugía. No estoy hablando de ciencia ficción. Un hombre puede conservar el uso de todas sus facultades hasta el momento de su muerte. Este equipo de comunicaciones depende de una forma completamente nueva de observar el cerebro humano y los sistemas neuromusculares y los pulsos de radiación a frecuencias ultra bajas. Parte de este equipo ahora está operativo dentro de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y la Oficina Federal de Investigaciones, FBI. Nunca se utilizará para hacer que los ciegos vean, los sordos oigan y los cojos caminen porque es fundamental para la agenda política interna y la política exterior de George Bush y sus titiriteros del nuevo orden mundial. Lo que es posible preguntar ante tal psicología del terror es esto: ¿algún gobierno, corporación o psiquiatra promovería deliberadamente tal horror hoy? La respuesta es bastante obvia, sí. Las agencias gubernamentales y las corporaciones que trabajan con ellas hacia un nuevo orden mundial están preparadas para promover cualquier cosa que les ayude a lograr su objetivo de control social total. En cuanto a la pregunta de por qué, por un lado, si aterroriza al público y le hace temer por su seguridad, le permitirán implementar prácticas draconianas de aplicación de la ley, desarmarlos y mantener registros extensos sobre ellos, y solo tienen que decir que todo es para protegerte, por supuesto. En segundo lugar, promueve la decadencia de las actuales formas democráticas de los sistemas políticos y lleva a las sociedades a buscar métodos alternativos de ideología política. Por supuesto, la alternativa ya ha sido planeada. Se llama el nuevo orden mundial y no tendrá en cuenta su seguridad o sus intereses. Como dijo George Bush, lee mis labios. El miedo siempre ha sido utilizado por la élite poderosa para controlar y subyugar a las masas. La vieja máxima, divide y vencerás, se está utilizando hasta el límite en todo el mundo para garantizar que todos teman por su seguridad personal y sospechen de los demás. Esto también es control mental. Para ir más allá con respecto a la nueva tecnología que está en la base del proyecto Blue Beam de la NASA, tenemos que considerar esta declaración del psicólogo James V. McConnell que se publicó en una edición de Psychology Today de los años 70. Él dijo: ha llegado el día en que podemos combinar la privación sensorial con la hipnosis de drogas y la manipulación astuta de la recompensa y el castigo para obtener un control casi absoluto sobre el comportamiento de un individuo. Entonces debería ser posible lograr un tipo de lavado de cerebro positivo muy rápido y altamente efectivo que nos permitiría hacer cambios dramáticos en el comportamiento y la personalidad de una persona. Ahora, cuando hablamos antes sobre ese tipo de rayos y la comunicación telepática y aumentada electrónicamente, el tipo de rayos que se alimentan de las memorias de las computadoras que almacenan datos masivos sobre los humanos, el lenguaje humano y los dialectos, y dijimos que la gente será alcanzado desde dentro, haciendo creer a cada persona que su propio Dios está hablando directamente desde dentro de su propia alma, nos referimos a ese tipo de tecnología y a ese tipo de pensamiento que propugnaba el mismo psicólogo. Es decir, debemos estar capacitados desde el nacimiento que todos debemos hacer lo que la sociedad quiere que hagamos en lugar de lo que queremos hacer por nosotros mismos, que debido a que tienen la tecnología para hacerlo, ahora no se debe permitir que nadie tenga su propia personalidad individual. Esta declaración y estas ideas son importantes porque es la enseñanza básica de las Naciones Unidas que nadie es dueño de su propia personalidad. Ese mismo psicólogo afirma que nadie tiene nada que decir sobre el tipo de personalidad que adquiere y que no hay razón para creer que tiene derecho a negarse a adquirir una nueva personalidad si su personalidad anterior se considera antisocial. Lo que es importante en esta declaración es que el nuevo orden mundial se establecerá sobre el sistema actual, lo que significa que la vieja forma de pensar y comportarse y la religión se considerarán la vieja e incorrecta forma de pensar y que pueden cambiarla en cualquier momento. Uno de los campos de erradicación de las Naciones Unidas para asegurarse de que cualquier persona con este comportamiento antisocial sea eliminada rápidamente para que otras personas modificadas puedan cumplir con las necesidades y agendas del nuevo orden mundial sin distraerse con la verdad. ¿Podría ser este el mejor proyecto de control mental de todos los tiempos? El proyecto Blue Beam de la NASA es la directiva principal para el control absoluto del nuevo orden mundial sobre las poblaciones de toda la Tierra. Le sugiero que investigue esta información cuidadosamente antes de descartarla como una locura fanática. Si vamos más allá,
En los diferentes informes que hemos presentado, encontramos que las operaciones y tecnología de control mental incluyen un transmisor que emite en la misma frecuencia que el sistema nervioso humano. Dicho transmisor es fabricado por el sistema electro-óptico Loral en Pasadena, California. Loral, un importante contratista de defensa, realizó previamente una investigación sobre armas de energía dirigida para el teniente general Leonard Pérez de la Fuerza Aérea de los EU, quien buscaba un arma que pudiera implantar mensajes en la mente del enemigo mientras instaba a sus propias tropas a actos de valor sobrehumanos. El dispositivo emplea radiación electromagnética de frecuencias de gigahercios, microondas, pulsadas a frecuencias extremadamente bajas, ELF. Se utiliza para torturar a las personas tanto física como mentalmente a distancia. Se cree que se utilizaron armas de este tipo contra una mujer británica que protestaba por la presencia de misiles de crucero estadounidenses en la base aérea de Greenham Common durante la década de 1970. Esta arma se puede usar para inducir la privación sensorial total al transmitir señales al nervio auditivo a una potencia tan alta que bloquea la capacidad del individuo para escucharse a sí mismo pensar. El proceso empleado por dicha tecnología ELF se describe en varias publicaciones del Departamento de Defensa de los EU, incluida una titulada El espectro electromagnético y el conflicto de baja intensidad, del capitán Paul Tyler, comandante médico de la Marina de los EU. Otro dispositivo de pulso de microondas puede enviar señales audibles directamente a un individuo mientras permanece indetectable para cualquier otra persona. La tecnología es muy simple y se puede construir usando una pistola de radar policial ordinaria. El haz de microondas generado por el dispositivo se modula en frecuencias de audio y puede transmitir mensajes directamente al cerebro. Ahora aquí llegamos al proyecto Blue Beam de la NASA. La transmisión de comunicación bidireccional subliminal e imágenes desde las profundidades del espacio corresponden directamente a ese tipo de tecnología. En su libro, The Body Electric, el Dr. Robert O. Becker, nominado al Premio Nobel, describe una serie de experimentos realizados a principios de la década de 1960 por Allen Frie donde se demostró este fenómeno, así como experimentos posteriores realizados en 1973 en el Ejército Walter Reed Institute of Research por el Dr. Joseph C., quien se sometió personalmente a pruebas en las que demostró que podía escuchar y comprender los mensajes que se le transmitían en una cámara de aislamiento sin eco a través de un audiograma de microondas pulsado, que es un análogo de la vibración del sonido de la palabra emitida en su cerebro. Becker luego continúa afirmando: tal dispositivo tiene una aplicación obvia para operaciones encubiertas diseñadas para volver loco a un objetivo con voces desconocidas o entregar instrucciones indetectables a un asesino programado. Ahora descubra que cuando escuchamos esa voz del Mesías del Nuevo Mundo que estaría hablando desde el espacio a todas las personas cuerdas de la Tierra que podrían dar instrucciones a los fanáticos y fanáticos religiosos, veríamos histeria y caos social en una escala nunca antes vista en este planeta. Ninguna fuerza policial en el mundo, incluso como un frente combinado, podría lidiar con el desorden que seguirá. Un libro de 1978 titulado Efecto y aplicación auditiva de microondas, de James C. Lynn describe cómo las voces audibles pueden transmitirse directamente al cerebro. Esta tecnología podría permitir que los ciegos vean y los sordos escuchen. En cambio, se ha convertido en un arma para esclavizar al mundo. Allen Frie también informa que podía acelerar, ralentizar o detener los corazones de ranas aisladas sincronizando la frecuencia pulsada de un haz de microondas con el corazón mismo. Según el Dr. Robert Becker, se han obtenido resultados similares utilizando ranas vivas, lo que demuestra que es técnicamente factible producir infartos con rayos diseñados para penetrar en el pecho humano. Se ha demostrado que los haces de energía electromagnética UHF de ultra alta frecuencia enfocados pueden usarse para inducir una agitación y actividad muscular considerables o inducir debilidad muscular y letargo. Las microondas también se pueden usar para quemar la piel humana y ayudar al efecto de drogas, bacterias y venenos o afectar la función de todo el cerebro. Todos estos efectos fueron revelados detalladamente por la CIA el 21 de septiembre de 1977 en un testimonio ante el Subcomité de Salud e Investigación Científica. El Dr. Sidney Gottlieb, quien dirigía el programa MKUltra en ese momento, se vio obligado a discutir el alcance de la investigación de la CIA para encontrar técnicas de activación del organismo humano por medios electrónicos remotos. Entonces esto es algo que existe en este momento, que se ha buscado en su grado más alto, que se puede usar desde el espacio para llegar a cualquier persona,
en cualquier lugar de la faz de la Tierra. Si profundizamos en ese proceso de control mental sobre las personas, encontramos que el equipo y la tecnología se han utilizado para influir en la política de una manera mucho más directa. Michael Dukakis, el candidato demócrata que compitió contra George Bush en las elecciones de 1988, fue atacado con tecnología de microondas para impedir que hablara en público una vez que las encuestas de opinión pública mostraron que representaba una seria amenaza para las perspectivas electorales de Bush. También afirma que el equipo se usó contra Kitty Dukakis y la llevó al borde del suicidio. En el mundo de Disneylandia de la política estadounidense, un candidato presidencial con problemas como estos obviamente perdería su carrera hacia la Casa Blanca. En la edición de diciembre de 1980 del US Army Journal, llamada Military Review, una columna del teniente coronel John B. Alexander, titulada El nuevo campo de batalla mental, Transpórtame, Spock, proporciona más información sobre las capacidades técnicas en disposición del Contralor. Él escribe: varios ejemplos demostrarán áreas en las que se han hecho progresos. La transferencia de energía de un organismo a otro, la capacidad de curar o hacer que la enfermedad se transmita a distancia, induciendo así la enfermedad o la muerte sin causa aparente. Se han informado modificaciones telepáticas del comportamiento que incluyen la capacidad de inducir estados hipnóticos hasta una distancia de 1000 kilómetros. El uso de la hipnosis telepática también tiene un gran potencial. Esta capacidad podría permitir que los agentes estén profundamente plantados sin un conocimiento consciente de su programación. En términos cinematográficos, el candidato de Manchuria vive y ni siquiera requiere una llamada telefónica. Se están considerando otras técnicas de inducción de mente a mente. Si se perfecciona, esta capacidad podría permitir la transferencia directa de pensamientos a través de la telepatía desde una mente o grupo de mentes a un público objetivo seleccionado. El factor único es que el receptor no se dará cuenta de que el pensamiento ha sido implantado desde una fuente externa. Él o ella creerá que los pensamientos son originales. Esto es exactamente de lo que estábamos hablando. El tercer paso en el proyecto Bluebeam de la NASA es llamada comunicación telepática electrónica bidireccional. El artículo del teniente coronel John Alexander continúa: si es posible introducir pensamiento artificial en el campo multigénico vía satélite, ahora es posible el control mental de todo el planeta. La única resistencia de un individuo sería cuestionar constantemente la motivación detrás de sus pensamientos y no actuar sobre pensamientos que considera que están fuera de sus propios límites ideológicos, religiosos y morales. Una vez más, es prudente considerar cómo se utilizan la televisión, la publicidad, la educación moderna y varios tipos de presión social para manipular esos límites. Algunos considerarían ridícula la información sobre ese tipo de tecnologías que se presenta aquí, ya que no se ajusta a su visión de la realidad. Pero algunas personas todavía creen que el mundo es plano. Ahora bien, esto significa mucho, porque si la gente no cree que este tipo de tecnología es posible, o que es ciencia ficción, esa gente se pone en un gran peligro, porque en la noche en que esas 1000 estrellas brillarán desde el espacio, durante la noche en que el nuevo Mesías será presentado al mundo, no estarán preparados y no tendrán tiempo de prepararse para salvarse contra ese tipo de tecnología. No creen y no se tomarán el tiempo para prepararse. Esto es exactamente lo que les sucede a las personas que son convencidas por Satanás de creer que él no existe, por lo que no tienen defensa contra él. Manifestaciones sobrenaturales universales a través de la electrónica. El cuarto paso se refiere a la manifestación sobrenatural universal con medios electrónicos. Contiene 3 orientaciones diferentes. Una es hacer creer a la humanidad que una invasión extraterrestre, fuera del mundo, está a punto de ocurrir en cada ciudad importante de la Tierra para provocar que cada nación importante use sus armas nucleares para contraatacar. De esta forma, la Corte de las Naciones Unidas exigirá que todas aquellas naciones que hayan lanzado armas nucleares se desarme cuando se demuestre que la invasión ha sido falsa. ¿Y cómo sabrá Naciones Unidas que la invasión fue falsa? Lo habrán escenificado, por supuesto. La segunda es hacer creer a los cristianos que el rapto va a ocurrir con la supuesta intervención divina de una civilización extraterrestre, fuera del mundo, que viene a rescatar a los terrícolas de un demonio salvaje y despiadado. Su objetivo será deshacerse de toda oposición significativa a la implementación del nuevo orden mundial de un solo golpe, en realidad, a pocas horas del comienzo del espectáculo del cielo.
La tercera orientación en el cuarto paso es una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas utilizadas en ese momento permitirán que fuerzas sobrenaturales viajen a través de fibras ópticas, cables coaxiales TV eléctricos y líneas telefónicas con el fin de penetrar a todos a la vez a través de los grandes electrodomésticos. Los chips integrados ya estarán en su lugar. El objetivo de este trata sobre fantasmas satánicos globales proyectados en todo el mundo para empujar a todas las poblaciones al borde de la histeria y la locura, para sumergirlas en una ola de suicidios, asesinatos y trastornos psicológicos permanentes. Después de la noche de las 1000 estrellas, las poblaciones mundiales estarán listas para que el nuevo Mesías restablezca el orden y la paz a toda costa, incluso a costa de la abdicación de la libertad. Eliminación gradual de efectivo e independencia. Las técnicas utilizadas en el cuarto paso son exactamente las mismas que se utilizaron en el pasado en la URSS para obligar a la gente a aceptar el comunismo. La misma técnica será utilizada por las Naciones Unidas para implementar la nueva religión mundial y el nuevo orden mundial. Mucha gente pregunta cuándo sucederá esto y cómo se cumplirán las visiones de la noche de las 1000 estrellas y los acontecimientos que señalarán los días en que comenzará. Según los muchos informes que hemos recibido, creemos que comenzará con algún tipo de desastre económico mundial. No es un colapso total, pero lo suficiente como para permitirles introducir algún tipo de moneda intermedia antes de introducir su efectivo electrónico para reemplazar todo el papel o el dinero de plástico. La moneda intermedia se usará para obligar a cualquiera que tenga ahorros a gastar o entregar su efectivo porque entiende que las personas que tienen dinero y no dependen de ellos podrían ser las mismas que montarán una insurrección contra ellos. Si todo el mundo está arruinado, nadie puede financiar una guerra de ningún tipo, el papel moneda dejará de existir. Esta es una de las primeras señales. Pero para implementar el sistema mundial de dinero electrónico, todas las personas del mundo que puedan tener dinero en el futuro deberán tener una forma de transferir dinero electrónicamente. Antes de ese momento, todos habrán gastado, antes del año 2000, todo su efectivo, reservas y activos. Todos tienen que ser 100% dependientes del Consejo para su existencia. Para evitar cualquier tipo de independencia, el nuevo orden mundial ya ha implantado microchips en animales salvajes, pájaros, peces, etc., porque ellos quieren todo para asegurarse de que las personas que no aceptarán el nuevo orden mundial no podrán cazar o pescar en ninguna parte del mundo. Si lo intentan, serán rastreados y rastreados por satélites, luego perseguidos y encarcelados o asesinados. El nuevo orden mundial ya está cambiando las leyes de todas las naciones para hacer que todos dependan de un solo suministro de alimentos y vitaminas. Están cambiando las leyes sobre religión y trastornos psiquiátricos para identificar a cualquier persona que sea una amenaza potencial para el NWO. Aquellos que resulten defectuosos serán enviados a campos de erradicación donde sus órganos serán tomados y vendidos al mejor postor. Aquellos que no sean asesinados directamente serán utilizados como mano de obra esclava o utilizados en experimentos médicos. El objetivo de una dictadura es controlar a todos, en todas partes del planeta, sin piedad y sin excepción. Es por eso que la nueva tecnología que se está introduciendo en todas partes es una tecnología para el control de las personas. La tecnología de las décadas de 1940 y 1950 se utilizó para ayudar a las personas a tener una vida más fácil y productiva. La nueva tecnología está diseñada y construida para rastrear y controlar a las personas en todas partes. Esta tecnología se está fabricando con un propósito específico y negarse a ver y reconocer ese propósito, que es esclavizar a las poblaciones enteras del mundo, es negar el surgimiento del anticristo y el establecimiento de la religión y el gobierno del nuevo orden mundial. Si no puede ver, si no puede aprender, si no puede entender, entonces usted y su familia y amigos sucumbirán a los fuegos de los crematorios que se han construido en todos los estados y en todas las ciudades importantes de la Tierra, construidos para tratar con ustedes. Nadie está a salvo en un estado policial totalitario. Serge Maanast. A día de hoy no creo que plasmen la imagen de un Cristo en el cielo como profetizó Maanast. En el caso de llevarse a cabo intentarán sembrar el pánico con un ataque global extraterrestre.
Manast indudablemente acertó prácticamente en todo, solo que, los tiempos cambian, han pasado ya muchos años y el plan ha cambiado y evolucionado a los nuevos tiempos que corren, no pueden tener todo planeado al más mínimo detalle y muchas de sus estrategias en estos últimos años han sido fallidas. Una heroica resistencia a nivel mundial por parte de todos nosotros se lo está poniendo muy difícil. Una resistencia, a la que llaman, y recordarán, como los pura sangre.